La ponencia titulada Métodos de estimación ajustados a CMMI será impartida por el doctor Tomás Sanfeliu Gilabert, quien es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y en el año 2000 obtuvo el grado de doctor en Informática en la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde 1989 ha sido profesor en la Facultad de la Informática de la UPN, donde ha impartido clases sobre diferentes tópicos en los campos tecnológicos y de procesos de ingeniería del software y planificación de proyectos. Ha sido profesor a nivel maestría, específicamente en ingeniería del software en colaboración con la Carnegie Mellon University y la maestría con la Asociación Española de Consultoría. En 2005 realizó una estancia de investigación en el Software Engineering Institute de la SMU y ha impartido conferencias y seminarios internacionales en diferentes países. Ha dirigido más de 90 tesis a nivel de licenciatura y maestría y también ha dirigido 4 tesis doctorales. De manera individual o en equipo ha escrito más de 40 artículos en inglés y más de 10 libros, algunos de ellos también en inglés, sobre diferentes tópicos de ingeniería del software. En su calidad de investigador ha participado en proyectos seleccionados por la Unión Europea en gestión de riesgos, y estas investigaciones han culminado en la publicación de diferentes artículos a nivel internacional y en una tesis doctoral. Sus actividades actuales como investigador se centran en los modelos y métodos para la evaluación, medición y mejora de procesos, especialmente en el impacto de la formación en la mejora de la performance de los procesos. Además, ha abordado el problema de la implantación de mejora y despliegue de procesos en las organizaciones. También ha sido miembro del equipo de traducción del CMMI de desarrollo, versión 1.2 y 1.3, al idioma español. Bienvenido, doctor Sanfeliu Gilabert. Esta es la última ponencia, me han dicho que 30 minutos, esperaré llegar a 25 y con eso creo que es suficiente. De hecho, el tema que voy a abordar, muchos de los presentes pues ya conocen el problema y conocen la solución. Simplemente la parte final va a ser la que considero más interesante, son conclusiones y es donde intentaré detener. La primera parte es exposición, cuál es el problema, referencia con CMMI, las prácticas específicas, los objetivos de la área de planificación y la selección de los métodos, la pasaremos rápidamente. Un tema que vamos a hablar relacionado con medición es la infraestructura necesaria para la estimación y finalmente las conclusiones. Bien, la estimación muchas veces se ve como un arte negro, algo oscuro. Acudimos muchas veces, acudimos a gurús, acudimos al oráculo a ver qué está pasando. Sin embargo, es un proceso básico, no solo en software, sino en cualquier actividad. El fondo de la transparencia es una fotografía de una tienda en una ciudad francesa y vemos que lo que ofrece esa tienda es compra, venta y estimación o tasación. En este caso era una tienda de antigüedades. Es un proceso que lo utilizamos muy habitualmente. Por ejemplo, estas vacaciones en Francia me fui al Monte Saint-Michel, que aparece allí al fondo. El Monte Saint-Michel tiene una particularidad. Está en la Normandía, cerca de las playas de desembarco, y la marea tiene 14 metros de altura. Entonces, cuando sube la marea, el camino para llegar al monte se cubre de agua. Cuando baja la marea, deja libre el camino. Entonces nos planteamos, estamos en la zona del parking, ¿no? Unos 5 o 6 kilómetros del monte. ¿Llegaremos a tiempo para ver subir la marea? ¿No llegaremos a tiempo? Teníamos que hacer una estimación. ¿Cuánto vamos a tardar?
avanzamos, llegamos, la marea no había subido, como veis, ya estamos muy cerca del monte y llegamos bien. Siguiente reto. ¿Cuánto vamos a tardar en llegar a la cima? Al castillo, a la abadía. ¿Qué nos encontramos? Que estaba lleno de turistas japoneses, turistas europeos, las calles son estrechas. ¿Cuánto vamos a tardar? Esto es algo habitual, inconsciente, que hacemos, preveemos, estimamos. ¿Cuánto nos va a llevar, pues, en el tema del software, un desarrollo, o si es un desarrollo de un sistema, tanto la parte hardware como la parte software? Ya estamos muy cerca, ya casi llegamos y ya al final llegamos con la marea baja. Como podéis ver, el mar se ha retirado. Bueno, tuvimos que esperar 8 horas para ver subir la marea. Bien, entremos en el tema, más específicamente con CMMI. CMMI, ¿qué nos pide? Estimar. En el área de procesos de planificación de proyectos, se nos dice el objetivo, establecer y mantener, son las abreviaturas de E y ME, porque se van a repetir. Vamos a establecer y mantener las estimaciones de los parámetros de los proyectos. Tienen las prácticas 1.2 y 1.4 que nos aclaran que son estimaciones de los productos de trabajo y atributos de las tareas. Y además nos dice que tenemos que estimar y mantener el esfuerzo y coste para todos estos productos de trabajo y las tareas, con una coletilla clave, basado en un análisis razonado. Aquí está el kit. Si queremos que nuestros métodos sean compatibles con CMMI, nuestras estimaciones deben de estar basadas en análisis razonados. Un poco la negritud del arte que teníamos al principio, pues CMMI nos dice no. Desaparece ese arte, muestra cómo has hecho el análisis de esas estimaciones. También, si nos vamos a la meta específica 2, se dice, se establece y mantiene un plan de proyectos como base para gestionar el proyecto. Evidente. Pero no, vemos en la práctica 2.1, dice, necesitamos establecer y mantener el presupuesto y el calendario, basado en los parámetros que hemos visto en la SG1, basado en los atributos de los productos de trabajo y en los atributos de las tareas. Como veis, vamos a establecer y mantener estimaciones de el producto que vamos a fabricar y las tareas que vamos a instrumentar para alcanzar ese producto. Bien. ¿Dónde nos aparece más el tema de estimación? En el área de proceso, en monitorización y control. Se nos dice en la meta 1, debemos de monitorizar el progreso y el rendimiento real del proyecto frente al plan del proyecto. Y el plan de proyecto específicamente se nos dice, frente a los valores, vamos a monitorizar los valores reales de los parámetros de planificación del proyecto. Es decir, de los atributos, de los productos y de las tareas. Esto es importante porque la estimación nos va a ligar la planificación y la monitorización.
si queremos un método compatible con CMMI, debemos de guardar tanto nuestras estimaciones iniciales como el resultado final que hemos tenido en el proyecto, en los parámetros del proyecto, en los valores de nuestros productos y de nuestras actividades. Además, necesitamos de infraestructura y en CMMI debemos acudir al área de soporte de medición y análisis, que específicamente se nos dice que el área de la meta específica número 2 es que este área de proceso nos va a proporcionar resultados de medición. Entonces, la estimación con métodos CMMI necesitamos hacerla sobre datos reales y a partir de esos datos reales generar nuestras estimaciones. Otras áreas de proceso implicadas en la estimación veremos son OPD, OPM, OPP, ya sé, generar modelos que, como veíamos esta mañana en la presentación de Data Science, es hacer modelos, extraer factores, drivers que podamos explicar el rendimiento de nuestros proyectos. En la presentación de, por ejemplo, de redes sociales, se nos hablaba de que la estructura del equipo afectaba, creo recordar, estoy hablando de memoria, de un 24%, podía explicar el 24% de la productividad del equipo. Este es un modelo matemático que nos hablaba de que la productividad del equipo estaba afectada por muchas más variables. Pues esas variables ligadas en una ecuación, en un modelo paramétrico, son los que vamos a utilizar para hacer estimación. Si conocemos las variables de nuestro rendimiento, pues cuando se nos presenta un nuevo proyecto, pues analizamos, descomponemos el problema en valorar esos parámetros. Sí es cierto que a veces se puede hacer una idea de un software que es demasiado grande mediante colores. O sea, por ejemplo, si tiene instrucciones ITN, es un color. Si tiene un for, o un ciclo, es un color. Si tiene un tipo, un bajo, o tipo de cosas, son colores diferentes. Y los bloques, luego también acomodan los colores y utilizar una sección de es una aproximación cualitativa a la complejidad de nuestro software. El código de colores nos ayuda a determinar cuántos colores tenemos, pues nos puede ayudar a determinar cómo de complejo va a ser nuestro software y por lo tanto estimar o ayudarnos a estimar cuánto tiempo nos va a llevar. Eso lo iremos viendo más adelante. Bien. ¿Cuántos procesos o métodos de estimación tenemos? Infinitos. Tantos como personas tienen. Cuando antes evaluábamos, oye, ¿cuánto tardaremos en llegar al monte? Cada miembro de mi familia me daba una cifra. Cada uno estimaba, pues estamos yendo en el llano, estamos subiendo las escaleras, estamos transitando por una zona poco bulliciosa o estamos transitando por una zona muy bulliciosa. Cada uno tiene sus parámetros para llegar al final a la estimación. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en decir, cuando escojamos un método, lo importante es, como hace CMMI, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta, cuando hacemos estimaciones, es dar una cifra para ayudarnos a generar el plan. Restricción que tenemos. El segundo,
el valor frente al coste. ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Y cuánto coste nos va a llevar tener todos los parámetros de la estimación? Nosotros sabemos que el tiempo de desarrollo de un proyecto, pues pueden haber 10 parámetros, 20 parámetros, 1000 parámetros, 10.000 parámetros, 100.000 parámetros. Con 100.000 parámetros podríamos explicar pues, el desarrollo, el tiempo, y podríamos predecir el tiempo de desarrollo de un proyecto. Pero claro, eso no es efectivo. Pararnos a analizar 10.000 parámetros conlleva un coste en tiempo. Tardaríamos más en estimar que a lo mejor el tiempo de desarrollo. Nos quedamos con los parámetros vitales. Es decir, ¿cuáles son los más importantes? Veíamos esta mañana el parámetro de decir, mire, la estructura del equipo me determina el 24% de la productividad. Quiere decir que es un parámetro importante. Pero no explica todo, necesitamos parámetros adicionales. Entonces, lo importante es que los métodos, pues, lo que se centran en cómo seleccionar esos parámetros principales. ¿Qué información tenemos cuando estimamos? Información del producto, y si seguimos CMMI, información de experiencias pasadas, porque hemos hecho monitorización y control de proyectos anteriores. Esas son las dos entradas principales que tenemos. ¿Cómo podemos hacer la estimación? Pues de dos maneras: acudiendo a expertos, diciendo, tú tienes experiencia, la expresión que antes ha utilizado Perla de los pelones y canosos. Podemos acudir a esos pelones y canosos que nos digan cuánto va a tardar el proyecto. O podemos tener esa experiencia codificada en ecuaciones matemáticas, habiendo hecho un data mining, habiendo hecho estudios sobre la información de proyectos anteriores. Entonces, como veis ahí, experiencia, vamos a sacar algoritmos, y como os he dicho antes, la foto de mi sobrina seleccionando qué hamburguesa quería en el supermercado. Íbamos de barbacoa, habían pinchos, habían diversas carnes. Tenemos mucha variedad de métodos. Aquí he puesto los más conocidos. Método Delphi, lo he escogido, es el clásico, en el que tú te basas en experiencias sin codificar, experiencia de otros, experiencia de los peones y canosos. Luego el método Proxy, que utiliza PSP, TSP, basado en analogías. Ahí ya estás utilizando experiencia de proyectos anteriores, identificando componentes análogos que esperas que tengan la misma duración, esfuerzo, que requieran proyectos similares. Puntos función, es un método clásico, los UCP para historia, casos de uso, y luego métodos paramétricos como el SEIR y el COCOMO, conocidos por todos. Depende de lo que queremos gastarnos. El método Delphi, acudimos a un experto o a un grupo de expertos. COCOMO y el método SEIR son métodos ya codificados, son algoritmos que le damos las variables a los parámetros de entrada y nos dan la estimación. Los otros dependen de valoraciones que hagamos. No me voy a... El método Delphi es el típico, tenemos esfuerzos o tenemos tamaños, reconciliando pues las indicaciones que nos han dado los expertos, se hace una ronda, bueno,
conocido por todo el mundo, vamos a pasarlo. El método proxy, pues lo mismo. Usamos datos históricos de una manera sistemática, los guardamos de una manera que podamos equiparar el proyecto que tengamos con los datos históricos y hacemos un feedback entre nuestra estimación inicial y el resultado final a la terminación del proyecto, que nos va a permitir pues, ajustar. La estructura del método proxy, pues, nosotros lo que hacemos primero es preparar los datos históricos en categorías y tamaños. Seguramente la mayoría de vosotros pues, lo habéis utilizado, pero vamos, es muy sencillo. Es un método basado en analogías y digo, tengo una base de datos de componentes de proyectos anteriores, hago un estudio de los componentes que voy a necesitar y los equiparo. Si veo que son similares, pues voy ajustando. El problema que tenemos es qué pasa cuando no son similares. Bueno, hacemos proyectos nuevos, el método te dice sigue descomponiendo hasta que encuentres componentes parecidos, y si no, acude al experto que haya en ese campo, en esa nueva tecnología o en ese ámbito. El método puntos-función es el clásico extraído en IBM, en los laboratorios de IBM, que dijeron, bueno, no nos vamos a complicar la vida y vamos a centrarnos en estos 5 parámetros que tengan los sistemas: entradas, salidas, consultas, archivos lógicos, tanto internos como externos, y que sea el estimador que se preocupe de valorar esos parámetros. Obtenemos una medida, se llama puntos-función, ajustado por determinadas variables de entorno. Es un método muy rápido. 5 parámetros, y de acuerdo a la complejidad que se determine, pues estamos hablando de 15 valores. Algo muy rápido, muy directo. Está basado en una codificación, porque ahí veis en las columnas tenemos la columna de complejidad baja, complejidad media, complejidad alta. Es nuestra única distinción de las diferentes entradas y salidas. Los valores que ahí están expresados como peso son valores que codifican experiencias anteriores. Hay un grupo internacional que se ha dedicado a codificar esa experiencia y transformarla en esos pesos. Más métodos que tenemos. Bueno, luego los puntos función los podemos pasar a líneas de código. Esto es importante cuando, por ejemplo, tenemos que recuperar el histórico de un proyecto y no tenemos las características y simplemente decimos, mira, tenemos tantas líneas de código. Pues para asimilarlo a los puntos función tenemos estas tablas de correspondencia. El siguiente método es primo hermano de punto función, pero basado en la técnica de casos de uso. Usted coge los casos de uso y hace algo parecido a puntos función. Tan parecido que es pues lo mismo. Dice, oye, ¿cuántos escenarios, cuántos actores? Y hacemos lo mismo en casos de función. Complejidad, simple, media, alta. Echamos las cuentas y obtenemos un valor que son los puntos de casos de uso, que los vamos a utilizar para calcular los esfuerzos, las duraciones y demás. Como veis, ahí la experiencia está codificada en la tabla de pesos. Otros métodos, modelos paramétricos, típico, COCOMO.
nos dice el esfuerzo que vas a tener es función principalmente del tamaño que esperas que tenga tu proyecto, con unos factores de ajuste que están tabulados, y ahí están los más importantes: la complejidad, la experiencia de mi equipo, bien sean analistas, programadores, restricciones que tengamos, rotación que tengamos de nuestra plantilla, etc. Ha codificado la experiencia en esa ecuación. El método SIR, parecido. El tamaño es función de los puntos función por unos factores de entropía, y los factores principales casualmente se parecen mucho: productividad de nuestro personal, el tipo de desarrollo que tengamos, el nivel de pruebas que se nos exija, el proceso de documentación que se nos exija. Como veis, cada método selecciona un conjunto de factores que creen que son importantes para el parámetro que haya que estimar. Todos estos métodos están basados en la experiencia. Es algo que nos dice CMMI. ¿Cómo? Tienes que hacer un análisis razonado. Entonces yo digo, mire, yo cojo este método y mire, mi factor de productividad lo he valorado en tal, mi factor de eficacia lo he valorado en tal, el tipo de desarrollo era este tipo de desarrollo. Estoy haciendo un análisis razonado. Como veis, para hacer una estimación yo necesito generar esos modelos, y como veíamos esta mañana, es un data science. Con pocos datos. Normalmente nos vamos a quedar con pocos parámetros. Lo primero que tenemos que hacer es medir. Si no hemos medido, si venimos de empresas que no han implantado CMMI o similares, pues tenemos que ver si tienen una base de datos de proyectos anteriores, de productos y de tareas. ¿Qué tenemos que medir? Lo clásico. Las medidas que cojamos tienen que estar ajustadas a nuestro objetivo. Nuestro primer objetivo es determinar el tamaño de nuestro producto. Debemos de utilizar poco esfuerzo para recoger las medidas. Siempre tenemos que tener en cuenta la ecuación coste-beneficio. ¿Qué medimos normalmente? Esfuerzo, tamaño, tiempo, defectos. De los proyectos que hemos desarrollado anteriormente, y tenemos que preparar la medición de los nuevos proyectos. Normalmente, si no tenemos una base de datos organizada, pues normalmente podemos trabajar con datos que existan en la compañía, datos, ahí veis datos de requisito de marketing, cuánto tiempo hemos tardado en implementar un requisito de marketing, o por ejemplo, cuál es el esfuerzo promedio que tenemos para implementar una tabla de nuestro sistema de gestión de base de datos o una página web. Siempre, como veis ahí, estoy hablando de esfuerzos promedios, pueden ser tiempos de calendario o pueden ser tamaños promedio. Intentamos condensar la experiencia de proyectos anteriores en ecuaciones sencillas, de tal manera que cuando se nos presenta el nuevo proyecto, pues decimos, oye, tenemos 18 requisitos de marketing. Como sabemos que el esfuerzo promedio para un requisito de marketing es tanto, podemos decir, vamos a tardar tanto, o vamos a requerir el esfuerzo de tanto, o el tamaño del producto será tanto. Es importante medir y recoger pocas medidas. Fijaros, esa fotografía es de un puente, no se ve muy bien. Es un puente sobre un río. Y nos dice exactamente, oye, la longitud del puente, la luz que tiene el puente, el número de toneladas de cemento que utilizaron, el número de toneladas de acero que utilizaron. Eso en una foto. Tenemos que hacer algo similar y tenemos que tener los parámetros, los datos
necesarios para hacer el análisis. No tenemos que guardarnos miles de datos, pocos datos de cada proyecto, pero que sí enfocados a nuestros parámetros de estimación. Y hemos dicho almacenar y calibrar. Las ecuaciones que veíamos antes eran sintéticas, porque estaban ajustados a las entidades que las han desarrollado. Cada empresa pues, tiene que calibrar esos datos. Los parámetros que les van a salir pues, pueden ser diferentes a COCOMO, a cualquier modelo paramétrico. ¿Por qué? Porque están representando los valores de la organización. Comentarios. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues mucha gente no estima. ¿Y por qué digo que no estima? Porque me dice, oye, estimar no sirve para nada, porque al final los proyectos no acaban en el tiempo que tú me dices. ¿Y para qué estimar? Si hace falta recortar el tiempo del proyecto, le quitamos tareas de pruebas. Así de sencillo. Otras gente ya con resistencia al cambio te dice, oye, ¿para qué recoger medidas? ¿Para qué recoger datos? Si al final yo tampoco tengo tantos proyectos. Si al final yo tampoco puedo sacar una ecuación, porque al final los métodos estadísticos me dicen que no tengo suficiente muestra. Por lo tanto, me olvido de la estimación. ¿Qué me dicen? Oye, que también me cambia el entorno. Estaba con Visual Studio 2005, ahora 2008, pasado mañana el 2015. Todo el esfuerzo que he hecho en estimar y en ajustar mis parámetros de estimación me lo cambian factores externos. Pero la realidad, bueno, este es un ejemplo que os iba a poner, no me da tiempo. Es un reloj que yo me compré, y digo compré porque fui de los 68.929 clientes que apostaron por ese reloj. Esos 68.929 clientes invirtieron antes de recibir el reloj pues esos 10 millones de dólares en un producto que se nos prometió para hoy, para el 12-13 de septiembre, a mediados de septiembre. La publicidad, el marketing era muy bueno, pero vas a los foros y te dicen, mira, no sabemos si te lo vamos a entregar en octubre, pero tampoco no sé si lo voy a entregar en noviembre, y a lo mejor te llega para Navidad. Sí. Y además no es el primer caso. A ver si puedo ampliar. No se ve, pero lo veréis en las presentaciones. Había una casa italiana, esta gente es de Palo Alto, pero a los italianos ya les había pasado lo mismo con el reloj. Un retraso de 2 años, pero bueno, antes tronó la compañía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las estimaciones? Pues mucha gente dice, no te voy a dar estimaciones porque no las voy a cumplir. Con lo cual, estás transmitiendo una falta de credibilidad. Si las estimaciones no las argumentas, dices, mi estimación está basada en estos parámetros y en estas circunstancias, pues la gente no confía en ti. Sí, normalmente tú haces una estimación inicial, tienes un margen de incertidumbre muy grande, y una de las cosas importantes que te dice el CMMI es que establezcas y mantengas. Es decir, a medida que avances en el proceso de desarrollo, vayas actualizando tus parámetros. Tus parámetros parten de unas suposiciones, como veíamos en el camino a San Michel. Supongo que el camino estará despejado. Entonces, a medida que avanza el proyecto, tienes que mantener esos cambios en tus presunciones, en tus pensamientos iniciales. Y lo tienes que documentar, como ahí dice, el método debe de tener continuidad que permita al personal conocer las bases de la estimación. Es lo que te da credibilidad y confianza.
bases que te permiten identificar los cambios respecto a la estimación previa. Las 4 características de una buena estimación, ahí están, las que te otorgan credibilidad, continuidad, control y confianza. Tú tienes que dar confianza. Ayer nos decían, oye, hemos conseguido estimaciones ajustadas desde un inicio. Eso es un elemento que a sus clientes les da confianza. Cuando vuelven a hacer un nuevo proyecto, confían, porque saben, porque seguramente no, Everest nos indicó que estaba en nivel 3, es decir, tiene métodos de estimación ajustados y les están dando estos resultados. Porque veis, CMMI no pide mucho, establece y mantiene las estimaciones, identifica cuáles son los parámetros de tus productos, identifica los tamaños de tus productos, es decir, CMMI dice, conoce los datos de los productos que has fabricado, conoce los datos de los productos que estás fabricando, conoce al producto, mantén una base histórica de productos y luego te dice, mantén los datos de cómo lo has fabricado, los productos anteriores y cómo los vas a fabricar. Simplemente te pide que conozcas lo que tienes entre manos, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Luego te pide, analiza, estudia, aporta información. ¿Es posible estimar mejor ante la duda de ¿para qué estimar? Sí, lo hacemos habitualmente en nuestra vida cotidiana. Disponemos de técnicas, disponemos de recomendaciones como son CMMI que nos ayudan a organizar nuestros procesos de estimación. Disponemos de historia. No somos nuevos. Y además podemos generar, estimando, credibilidad, confianza, tener un control, mantener una continuidad simplemente recogiendo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Me he pasado 5 minutos, lo siento. Voy a preguntar algo que ya pregunté, pero para mayor claridad. Con la estimación, ¿es posible vender la idea de desarrollar un sistema dado, la idea inicial, vendérsela a una empresa que esté posiblemente interesada en comprarla, utilizando estimación y decir, ¿sabes qué? Tenemos cierta confianza, cierto tamaño para el proyecto, cierto tiempo que posiblemente se tarde y demás, y eso nos puede ayudar a que la empresa tenga más confianza en decirnos, bueno, te damos el proyecto y te pagamos tanto o tal porcentaje inicial o ese tipo de negociación? Sí, mira, tú lo has dicho. He ido a la empresa indicando estos parámetros. Habiendo hecho un estudio previo, una estimación implica un análisis razonado. He hecho este análisis basado en esta argumentación. Si vas a la empresa con esos argumentos, ya estás pasando del plano de creencia, creo que, pues a un plano más técnico. A un plano de decir, mire, en mis experiencias anteriores tenía yo esta variación, ahora con mi nuevo proceso tengo esta variación inferior y te puedo asegurar con cierta probabilidad que va a suceder esto si mantenemos estas presunciones. Y luego otra parte también importante, quizá una parte de, bueno, un área de la administración es el control, y el control justamente consiste en ir estimando a medida que pasa el tiempo la diferencia entre la estimación y lo real, e ir ajustando tal estimación. ¿Se puede ir haciendo eso? Yo creo que lo comentó, ¿no? CMMI tiene el área de proceso PMC, monitorización y control, y específicamente te indica eso. Cuando detectes desviaciones significativas de tu estimación frente a los parámetros reales, los actuales, vas cambiando. Adopta las medidas que consideres necesarias.
Pero claro, para eso necesitas guardar tus parámetros de estimación. Porque muchas veces las estimaciones se envían por correo electrónico y allí desaparecen. Ok, gracias.